Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en la finalización de una preciosa jornada de trabajo que hemos tenido con el presidente de la República, Yamandu Orsi, con el secretario de la Presidencia y con el ministro de Economía, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía, Gabriel Odone. Es la segunda instancia de trabajo que tenemos en este periodo de gobierno. Las bancadas de gobierno, tanto del Senado como de diputados, 65 legisladoras y legisladores, nos reunimos con, en este caso con el presidente y las autoridades ministeriales para delinear y terminar de trabajar lo que va a ser la ley más importante que va a tener que aprobar el Parlamento Nacional en este quinquenio, que es nada más ni nada menos que la ley de presupuesto quinquenal, que se va a presentar mañana, el día de mañana, a las 7 de la tarde, ante la vicepresidenta de la República y el presidente de la Cámara de Representantes, Carolina Cosa y Sebastián Valdomir, y que además para nosotros es un desafío muy importante. Estamos muy contentos porque es un gran presupuesto en un contexto sin duda también particular, porque vivimos un nuevo tiempo político en nuestro país, hay un nuevo gobierno, y bueno, y esta es una de las principales herramientas que va a tener, o instrumentos que va a tener el gobierno nacional para instrumentar en términos económicos y financieros parte de, o la totalidad de los compromisos asumidos por parte del presidente Yamandu Orsi en campaña electoral y por parte de la fuerza política. Creo que eso sin duda es muy importante. Ya también nos comunicaron que hay un cumplimiento de casi un 50% de las 63 medidas que se comprometieron con la ciudadanía, que ya están en proceso de ejecución, y hay el conjunto restante de las 50% de medidas que faltan empezar a desarrollar, tienen que ver con la posibilidad de tener aprobado este instrumento, el presupuesto quinquenal, justamente para poder empezar a ejecutar las mismas. Este presupuesto se basa en tres grandes ejes que a nosotros nos parece importante conversar con ustedes. Uno tiene que ver con el desarrollo y el trabajo, la necesidad de impulsar fuertemente desde las medidas que se van a diseñar, el crecimiento del país, el crecimiento económico del país es sostenido y que además le dote al país de cierta estabilidad y también un crecimiento previsible, y además vamos a desarrollar la principal política social que queremos desarrollar en nuestro país, que es el trabajo. El trabajo es uno de los instrumentos más importantes que tiene cualquier ser humano en nuestro país, justamente para poder desarrollar una vida digna, y sin duda ese es un elemento fundamental. El otro objetivo es la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en un incremento muy significativo de recursos destinados a las infancias y a las adolescencias de nuestro país. Y también otro de los grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad es poder reducir los niveles de inseguridad y de letalidad que están existiendo en nuestro país. Esos son los tres objetivos: el desarrollo del trabajo, la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en las infancias y las adolescencias, y la reducción de la desigualdad. Y esto además está sobre todo enclavado en lo que van a ser los incrementos presupuestales que se van a incluir en el mensaje presupuestal, de un presupuesto total de más de 10.000 millones de dólares que va a tener nuestro país en caso de ser aprobado, y que además este mensaje presupuestal prevé un incremento de la asignación presupuestal incremental de gastos y transferencias en el 2026 de 140 millones, en el 2027 de 180 millones, en el 2028 de 210 millones y en el 2029 de 240 millones, y que se suma además a las inversiones que también se van a estar desarrollando a lo largo de este quinquenio y que son también en el orden de los 800 millones de dólares anuales. Lo que es una suma, la asignación presupuestal incremental más los recursos especiales en inversiones, estamos hablando de que en el año 2026 van a haber recursos extra de casi 940 millones de dólares, y así sucesivamente hasta completar el quinquenio.
y que los mismos, como bien decían al principio, sobre todo la asignación presupuestal incremental, se va a estar focalizado el 40% en las infancias y las adolescencias, y ahí tenemos algunos proyectos muy importantes, el fortalecimiento del bono crianza, el del bono escolar, que ya se comenzó a implementar ahora en este periodo de gobierno, o en este año, pero que se va a universalizar para los escolares que asistan a primaria, en la extensión del tiempo pedagógico, entre otras cosas, en las escuelas, tanto de tiempo completo como tiempo extendido, y un conjunto muy importante también de iniciativas. Eso va a representar un 40% del incremento y que va a estar sobre todo focalizado en las infancias y las adolescencias. El otro 15% del incremento va a estar focalizado en la seguridad, y hay una serie de medidas muy importantes que se van a tomar, como el aumento de más de 1.000 funcionarios destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación, más de 1.000 vacantes al Ministerio de Interior, es decir, policías que van a estar destinados también a la tarea de asegurar la vida de nuestros uruguayos. También partidas que tengan que ver con dotar de fiscalías y juzgados especializados en algunos lugares del interior del país, y también fiscalías de género. También se va a fortalecer las medidas que tienen que ver con las medidas alternativas y el incremento de las tobilleras, que son medidas muy importantes que muchas veces están faltando los recursos. Y ni que hablar el incremento de las cámaras de videovigilancia, de más de 13.000 cámaras que existen hoy en todo nuestro país, a 18.000. Y también el otro incremento importante dentro de esos rubros presupuestales, la vulnerabilidad social, un 12%, que ahí hay medidas básicamente focalizadas a las personas en situación de calle, y ni que hablar el crecimiento y el trabajo y la salud, que son otros de los elementos que tienen que ver con cómo mejoramos no solamente la capacidad de atención a muchos usuarios en nuestro país, sino también la construcción de algunos infraestructuras muy importantes, entre ellos el Hospital de la Costa, que es un compromiso muy importante. Por tanto, para nosotros esto es un presupuesto muy importante. Nosotros vamos a trabajar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado para que este presupuesto cuente con las mayorías políticas necesarias para que se pueda aprobar, que tenga un amplio respaldo político, y sobre todo vamos a trabajar al mismo tiempo movilizándonos con la sociedad, con los diferentes actores sociales, para que estos temas se conozcan, puedan también participar en el debate del mismo, y al mismo tiempo que el mismo gobierno tenga un instrumento a partir del 2026 para desarrollar estas iniciativas que sin duda son muy necesarias, son muy pertinentes y tienen que ver con la necesidad de que el Uruguay vuelva a ser un país de oportunidades, un país de posibilidades y sobre todo un país para todos y para todas. Así que para nosotros es un gusto hoy poder estar acá, y le paso la palabra a la compañera diputada Ana Olivera. Primero explicarles por qué estoy acá yo. En realidad, a partir de mañana paso a ser la coordinadora de la bancada de diputados. El diputado Mariano Tucci pasa a ser es el presidente de la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda, que va a comenzar sus trabajos más denodadamente el próximo 5 de septiembre, recibiendo justamente al equipo económico. Es decir, por lo tanto, valga la aclaración de por qué estoy acá en este momento, y vamos a conversar muchas veces. En segundo lugar, nosotros hemos recibido hoy no una aproximación, porque ya está el presupuesto que va a ser presentado en el día de mañana, sino los grandes números en trazo grueso, los grandes porcentajes que estaba presentando recién el senador Cayani, pero junto con eso, obviamente que aprovechamos todos para hacer preguntas, porque cuando nosotros empezamos a hablar de la cantidad de millones para acá, para allá, después para la gente da lo mismo que sea 1 millón que sean 1.000 millones. Y en realidad creo que lo más importante, y sobre lo que estuvo rondando, todo lo que estuvimos conversando entre todas y todos, es dónde está la concentración, la direccionalidad de este presupuesto. Primera noticia importante, buena,
Es decir, la base de este presupuesto, ¿no?, es la ejecución del año pasado, que fue el presupuesto más alto del quinquenio pasado, más en un ministerio y en una institución clave como Mides e INAU, la incorporación de gastos que se ejecutaron en este año, en el 25. Además de cómo están repartidos los incrementos, ese espacio de 140 millones, que si nosotros lo miramos globalmente, en el eje protección social hay más del 60%. ¿Por qué? Porque está el 40% dedicado a los temas de la infancia. Y ahí hay de todo, de lo que busquemos, ¿verdad? En segundo lugar, porque está ese 12% dedicado a la vulnerabilidad social, es decir, donde no es solamente las personas en situación de calle, que es el ejemplo que tomamos, sino otros aspectos vinculados al mismo, y por último, la parte que está dedicada a salud, que es un 11% del incremento, donde están los temas de salud mental. Y acá es donde los temas se empiezan a atar, porque los temas de salud mental en infancia y adolescencia son muy importantes, y por lo tanto un trabajo en conjunto de INAU con salud, porque para resolver los temas de la pobreza en primera infancia, si no resolvemos los temas de vivienda, es decir, difícilmente podamos resolver los temas de la primera infancia. Y acá está el tema del trabajo articulado de vivienda con INAU, con Mides, porque el tema de seguridad, si no abordamos los temas de la pobreza tampoco, es decir, en su integralidad, y ahí está el programa Más Barrio articulando también con Mides, con INAU. O sea, acá hay un entramado que yo no se los voy a explicar todo hoy porque todavía no leí las 300 hojas de la exposición de motivos, pero sí hemos conversado con varios de los ministerios y que van a verse reflejados cuando mañana se presente en el documento. Entonces a mí me parece, y con esto cierro, no quiero cansarlos, que el presupuesto nacional encierra la vida de las personas, nosotros lo decimos siempre, aquí está la salud, la educación, el trabajo. Estuvimos mucho conversando sobre los temas del trabajo, es decir, porque un poco el ministro Dona insistía, acá nosotros tenemos que hacer el tándem, ¿verdad?, en que el crecimiento está atado con el trabajo, ¿ah?, además de medidas concretas vinculadas con el tema de los salarios de aquellos que, ¿no?, de los 25.000 pesistas, o de cómo buscamos, es decir, superar el tema de la precariedad en el mundo del trabajo. O sea, hay todo un entramado que lo vamos a ver reflejado en el día de mañana, y que como no conozco todo, conozco algunos, estoy reflejándolos en este momento. Termino con una cosa, decía esto del presupuesto. El presupuesto, si no, termina siendo una cantidad de números. Vamos a discutir mucho seguramente sobre la regla fiscal, porque la regla fiscal se modifica, pero creo que lo más importante que vamos a ir transmitiendo a partir de los debates que se inician el próximo 5 de septiembre es cómo va a estar reflejado en la vida de la gente todas estas áreas de las que nosotros estábamos hablando.